En medio de un gran debate nacional, la reforma laboral vuelve a ver la luz en su radicación en el Congreso. Lo presenta la unión de diferentes voces políticas como una alternativa frente al vacío que quedó tras la caída de la consulta popular del gobierno e inicialmente del primer proyecto de reforma laboral que presentó el progresismo y que tumbó la Comisión Séptima del Senado. Pero este nuevo proyecto no es del agrado de todos. De hecho, la tiene difícil para hacer su curso. Para esta semana ya está anunciado un paro de las centrales sindicales en rechazo a este escenario. ¿Qué es lo diferente? ¿Por qué les genera desconfianza? Hablamos con un analista jurídico experto en derecho laboral y con el subeditor político de este diario. Hoy es martes 27 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Este lunes se radicó oficialmente en el Congreso la propuesta de reforma laboral mayoritaria. Se ha sido llamada porque es la que ha buscado el consenso de diferentes sectores políticos para hacer realidad la reforma que en principio había sido descartada desde la Comisión Séptima y lo que ha generado toda la discusión que nos ha llevado al escenario de hablar de una consulta popular. Pero ha encontrado también, entre otras cosas, complicaciones. Por ejemplo, que el Centro Democrático ya no respalda la propuesta que lidera, entre otras, la senadora Angélica Lozano. Estamos con Mateo García, su editor de Política del Tiempo, para que nos explique qué es lo que está pasando ahí, es decir, cuál es el escenario posible que viene y cómo entendemos esta reforma mayoritaria. Por cierto, ¿qué es eso de reforma mayoritaria? Bueno, Carlos, este lunes fue realmente un poco bastante movido, sobre todo al final de la tarde. Se esperaba que pasada las 2, 3 de la tarde tal vez se presentara la ponencia de la reforma laboral mayoritaria, que es la que tiene la mayoría de las firmas del grupo de ponentes. Ya la senadora Aida Bell ya había anunciado desde la semana pasada que ella se apartaba y ella presentaba su propio texto. Y pasadas las 5 de la tarde nos enteramos que los senadores del Centro Democrático se apartaron de esa ponencia mayoritaria que lideraba la senadora Angélica Lozano, porque no estaban de acuerdo con no tener ciertas excepciones para las pequeñas y medianas empresas. Era algo a lo que se había acordado desde la semana anterior, porque hubo un amplio consenso alrededor de esa iniciativa, pero ellos dijeron que Angélica Lozano intentó reabrir esa discusión. Ahí habrá que ver más adelante si fue así. Lo cierto es que ellos dicen, nos apartamos de esa ponencia y posteriormente se radica la ponencia mayoritaria. Eran 8 ponentes y de todas maneras se radicó con 5 firmas, pero llama la atención que no está pues, ni la firma del Centro Democrático ni la firma del Partido Liberal. El Partido Liberal, contrario a lo del Centro Democrático, argumenta que no están de acuerdo con las excepciones en el recargo nocturno para las pequeñas empresas. Entonces, ya lo que se viene es este martes el debate como tal. Todavía hay mucho por discutir y de todas maneras las mayorías están para aprobar esa ponencia mayoritaria que fue presentada por la senadora Angélica Lozano y también por el senador Juan Felipe Lemos del partido de la U. ¿Qué futuro tiene la propuesta de Aida Abella? No, la propuesta de Bella no tiene ningún futuro. Realmente esa van a poner la consideración primero este martes y es muy probable que se hunda. Esa propuesta recoge mucho de lo que ya en Cámara se había eliminado, tiene muchos temas relacionados con el sindicalismo que prenden mucho las alarmas de muchos sectores, así que esa propuesta no tiene cabida, es más bien una manera del gobierno y del pacto histórico de decir que ellos siguen insistiendo en su reforma, pero en el fondo y también por las declaraciones que da el ministro Benedetti, por los mensajes que da el presidente Gustavo Petro, ellos no le están apostando a esa reforma y lo que realmente quieren es insistir en la consulta popular. Precisamente no son pocas las voces de la gente cercana al progresismo que dice que esto es una distracción política, que no dan los tiempos, que no da la voluntad política de los diferentes partidos. Ya estamos viendo que el Centro Democrático ya hizo distancia. ¿Qué podemos entender de ese escenario? No, pues realmente por tiempo sí da. Se la pongo de la siguiente manera. Este martes se aprueban los 75 artículos
es más, no seamos tan optimistas, vámonos hasta este miércoles. El proyecto quedaría listo para ser discutido en la plenaria del Senado el siguiente miércoles. Entonces, estamos hablando ya del 4 de junio. Supongamos que no lo discuten, realmente estoy ya siendo muy negativo en cuanto a tiempos, y lo discuten el 9 de junio, discuten 2 o 3 días, del 9 al 11 de junio, y lo aprueban, y tienen incluso sábados y domingos para hacer las conciliaciones. Es posible que el texto de la conciliación a más tardar lo presenten el 18 de junio y que las plenarias de Senado y Cámara lo voten el 19 de junio. Es decir, por tiempos, tiene tiempos sobrados, ha habido proyectos que se han aprobado mucho más rápido. Habrá que ver la voluntad política, pero también la oposición ya está un poco empeñada, por así decirlo, porque es que revivieron la reforma laboral con el argumento de que era inviable ir a una consulta popular y permitirles a los colombianos que se expresaran si querían el recargo nocturno desde las 6 de la tarde, y posteriormente hunden la reforma laboral. Digamos que ahí sí encajaría todo y le darían toda la razón a la narrativa del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es que el Senado le está dando la espalda a los colombianos y a la clase trabajadora. Entonces, de alguna u otra manera, el Congreso quedó empeñado y tiene que sacar una reforma laboral enfocada en esos puntos de mejorar las condiciones laborales de los colombianos, en cuanto al recargo dominical, el recargo festivo, el recargo nocturno, e incluso también el pago para los jóvenes del SENA. Entonces, quedaría muy mal, pero todo puede pasar. Ahora, hay quienes dicen que el cálculo del gobierno es que pueda que se apruebe en la plenaria del Senado, pero de alguna manera torpedear la conciliación en la Cámara de Representantes, donde ellos tienen las mayorías, pero eso ya será otro escenario. Por lo pronto habrá que esperar qué pasa en la Comisión Cuarta. Habrá que ver si consigue los votos del Centro Democrático, pero en la Comisión Cuarta, tal y como están las cosas, tiene los votos. Pueda que los liberales se aparten. En esa comisión hay 2 liberales petristas, pero habrá que ver si consiguen los votos. Yo creería que sí tienen unos 8 o 9 votos, 15 miembros de la célula legislativa, entonces con 8 tienen los votos, pero el problema es en plenaria del Senado si no se garantizan los votos del Centro Democrático. Ahí sí podrían comenzar a ver un poco oscuro el panorama, pero al parecer hay ambiente de concertar nuevamente y de superar este impasse que se presentó con la radicación de la ponencia este lunes. Mateo, ¿qué tanto ruido hizo durante esta jornada de proyectar la reforma laboral lo del caso del representante de la Cámara, David Racero, involucrado en un tema de supuestamente explotación laboral, quien es una de las voces más defensoras de la reforma laboral del gobierno? Bueno, realmente se movió mucho. Curiosamente, una nota que escribimos, comenzábamos diciendo que el 1 de mayo David Racero salió a marchar a exigir unas mejoras en las condiciones laborales de los colombianos, pero pues en las últimas horas nos dimos cuenta de que básicamente David Racero es un explotador laboral, porque pues decir que no va a pagar prestaciones y que toca una jornada de 12 horas es algo ya realmente complicado. Racero salió a desmarcarse, no explicó a qué se refiere con que es 1 millón y ya, porque en el audio dice que el pago es 1 millón y ya, sin prestaciones, y que tienen que hacerte todo, y ellos saben qué es lo que hay. No salió a dar explicaciones, sino que salió a mencionar que eso se trataba con una manera de torpedear la reforma laboral y también la consulta popular. Lo curioso es que el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro es bastante duro. Si bien no lo menciona, el presidente Petro pide que se investigue eso a profundidad y que el que no esté alineado con los trabajadores en el proyecto progresista se tiene que ir. Entonces, sí ha sido muy utilizado y ha sido mencionado como una especie de doble moral por parte del petrismo, y uno de los íconos del petrismo, que sale a marchar y pide unas mejoras para las condiciones laborales de los colombianos, pero a la vez en sus negocios privados no dan esas condiciones, y realmente sí ya raya un poco con la explotación laboral, pero realmente eso no va a influir nada en el trámite legislativo. En el trámite legislativo no. Ahora sí habrá que cale un poco en la opinión pública
pero realmente el petrismo ya tiene su base y ellos ya tienen sus bases listas, entonces tampoco es que tenga un gran impacto con, con respecto al trámite de la reforma y a lo que piense la opinión pública. Es algo que deja realmente un poco mal parado a Racero, quien, insisto, no ha dado explicaciones de a qué se refería cuando dice que no hay prestaciones y que es 1 millón y ya, y ellos saben lo que tiene que hacer, que realmente sí son unas declaraciones muy duras, y el presidente Gustavo Petro, contrario a lo que hicieron algunos otros miembros del pacto histórico, que fue salir a respaldar a Raceros, y el presidente Petro se desmarca y dice, incluso abre la puerta para que se vaya del partido, del pacto histórico, si encuentran que todo esto está relacionado con algún caso de explotación laboral. Mateo, estamos en un escenario en el que hay toda una discusión sobre si esta reforma es la que es, sobre si la propuesta de Aida Bella se debe acoger o no, pero también esto es una respuesta a que se expuso la consulta popular y no se aceptó, no superó la prueba del Senado, ante la posibilidad de que hay otros proyectos como la reforma pensional que están ahí pendientes de otra instancia, que es la Corte Constitucional. No hay un riesgo de inconstitucionalidad, por ejemplo, que alguien demande el proyecto de la reforma laboral y llegue hasta ahí. Esta reforma no debería tener ninguna traba en la Corte Constitucional. Hay un par de artículos que sí requieren un aval fiscal. Angélica Lozano lo que nos decía es que ellos lo dejaron en la ponencia y esperan que de aquí a que se lleve a cabo el segundo debate en la plenaria del Senado, el gobierno entregue ese impacto fiscal, pero es una reforma que no tiene un gran impacto fiscal como si lo tiene una reforma pensional o una reforma de la salud. Habrá que ver esos detallitos. Por ahora la reforma no tiene unos vicios de trámite grandes que uno vea como es el vicio de trámite que tuvo la reforma pensional. Entonces en la Corte no habría, por lo que va de trámite hasta ahora, no habría mayores problemas en esta reforma, porque de alguna otra manera, y hablando sobre el impacto fiscal, no es el Estado el que 100% se mete la plata al bolsillo, sino gran parte del sector privado. Entonces, por ahora en cuanto a lo que pueda pasar ante una eventual revisión de la Corte Constitucional, que obviamente seguramente va a suceder porque en este país todas las leyes las demandan, por ahora no se ve que haya algo contrario a lo establecido en la Constitución. Consultamos al profesor Javier Eduardo Almanza, abogado, magíster en Derecho Laboral y de Seguridad Social, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Católica, conciliador en Derecho de la misma universidad, director del área de Derecho Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Profesor, ¿cómo ve usted la reforma laboral mayoritaria que se radicó en el Congreso? Y además, ¿qué tiene de diferente frente a los otros intentos de reforma laboral, el intento del proyecto del gobierno? Bueno, originalmente, ojalá pueda pasar por un consenso. Sin embargo, sabemos la multiplicidad que se está presentando en este momento de los diferentes trámites legislativos. Ahora, ¿qué de pronto podemos encontrar de un factor diferencial? El factor diferencial, más que positivo, puede ser un objeto en este momento de trabas y discusión en este momento, por una razón: es la imposición o la postura radical que se está presentando sobre, por ejemplo, puntualmente el inicio de la jornada a las 6 de la tarde. Ese punto de diferencia es lo que va a arrojar en algún momento determinado de pronto la totalidad del cierre de la negociación en el debate, o simplemente se pueda continuar con la misma sin solventar eventualmente el cierre de la sesión, porque va a pasar, ellos no van a ceder, ya manifestaron públicamente su imposibilidad de ceder a la modificación de esa jornada, que de lo contrario, como lo manifestaron, la senadora lo manifestó esta mañana, fue que era inamovible el punto de negociación, que el inicio de la sesión de la jornada diurna fuera a las 6 de la mañana y la finalización de su jornada fuera a las 6 de la tarde. Ese es el aspecto de pronto como novedoso, y el respectivo recargo, eventualmente exonerar a las pequeñas y medianas empresas y solamente colocar el respectivo recargo nocturno para las grandes empresas, que de pronto algunos consideramos que técnicamente no tendría de pronto mayor claridad al momento de la redacción y debe ser objeto de aclaración en la respectiva plenaria.
Profesor, desde las centrales de trabajadores, desde los sindicatos, señalan que si se acoge la reforma mayoritaria como está planteada, eh, abre una brecha según la hora de las 7 de la noche, para el comienzo de la noche, para que un 80% de los trabajadores de pequeñas y medianas empresas no sean acogidos por la norma. ¿Qué se ve desde su observatorio? Correcto, es que en efecto hay dos implicaciones que tiene en este momento de poder hablar lo que la reforma pueda implementar hoy. En este momento, si llegara a aceptarse la reforma en esos términos, pues sí, prácticamente de cada 10 trabajadores, 8 pueden no ser cobijados y peor aún, va a incrementar costos y automáticamente vendrá desaceleración en la contratación, que sabemos que en el Estado en este momento está más que grave la forma de la contratación y consecuencia directa del escenario en particular, pues y sin lugar a dudas y a equívocos eventualmente, el hecho de no poder manifestar y que los sindicatos eventualmente traten, como lo están haciendo, que algunos se están apartando de la postura de apoyo a la reforma, claramente puede demostrar una contradicción en la misma ideología por parte del partido de gobierno. Eso es en donde se ha puesto las señales de alerta, pero quería preguntarle si hay otros puntos dentro del documento de la reforma laboral mayoritaria que generen alguna preocupación, que no se hayan previsto y que probablemente debería ponerse el foco sobre esos también, así como sobre el tema de los horarios nocturnos. Originalmente creo que son los dos puntos más polémicos que puedan presentarse porque la reforma viene siendo en esencia las mismas prerrogativas, las mismas formas de contratación. Creo que vienen son los dos ajustes en particular, que es el tema de los recargos y en este caso en particular la disminución de la jornada, que me parece también es desde el punto de vista negocial excesivo, sabiendo que ya tenemos una ley 2101 del 2021 que nos está haciendo un desmonte progresivo de la jornada laboral. Entonces creo que desde el punto de vista de la negociación en el Congreso como tal, no era prudente. Son los dos puntos de relevancia, pero en esencia la reforma continuaría con estas, de pronto, estos pequeños puntos o escenarios que se han ido debatiendo en los diferentes proyectos y en los proyectos alternos, ¿no? La preocupación del gobierno gira en varias direcciones. Una de esas es que la reforma propuesta es diferente de la reforma que tenía el gobierno en diferentes puntos. Otra, además, que esto es un esfuerzo de la oposición para meter el palo en la rueda al proyecto de la consulta popular, a alterar el llamado a la consulta popular. ¿Cómo lo ven ustedes desde su observatorio? En efecto, desde el punto de vista de la consulta popular, es indispensable entender algo. No era la consulta popular es una figura jurídica válida para poder haber hecho algunos consensos y de pronto conocer la opinión de lo que podría llevarse a cabo y que podría ser bueno para el país. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, las preguntas primero no arrojaban y disfrazaban los puntos de la reforma laboral que originalmente podían llevarse por el trámite legislativo. Entonces, hacerlo en la modalidad de consulta popular, considero jurídicamente que fue un desacierto desde el punto de vista técnico de la formación de las preguntas. Tan es así que aún así terminaron implementando 4 preguntas de una reforma a la salud para poder de pronto darle un tinte de diferencia, razón la cual claramente no sería conveniente. Entonces, creo que desde el punto de vista de la figura de la consulta, totalmente desacertado. Y en el momento de la forma de la discusión en este momento de la reforma laboral que tiene, es una combinación de elementos. De alguna forma, lo que no alcancé a hacer por aquí, lo quiero hacer por acá también, para de pronto decir, manifestar originalmente que sí había una disposición de querer hacerlo, pero sabemos que la consulta popular en particular no puede ordenar la modificación de normas y mucho menos de la Constitución. Era una manifestación de intención, para ponerlo en términos de política, un sondeo de votos. Eso para poner decir, hay una tendencia sobre lo que quiere hacerse y adicional sabemos las implicaciones económicas que traía. Finalmente, profesor Almanza, quiero preguntarle sobre el futuro. Mucho nos preguntamos sobre y los ires y venires de esta reforma y la disputa política detrás y el rifirrafe entre uno y otro, pero sea cual sea el escenario, las herramientas que está pensando el gobierno, que está pensando el Congreso, sí suplen las necesidades en 10, 15, 20 años en el futuro, o estaremos dentro de cierto tiempo buscando nuevas herramientas para nuevos escenarios de la realidad en la que estemos, en la que una reforma hoy no dé abasto dentro de 10 años. ¿Qué pasa ahí? Yo me atrevo a decir algo y el panorama es desalentador, porque la reforma, si nosotros la miramos,
no va absolutamente con la coherencia de la evolución normativa o de los diferentes fenómenos. No se ha abordado de manera clara la contratación de trabajadores de plataformas digitales, no se ha relacionado, no se ha adecuado de manera correcta o por lo menos mencionado los trabajadores de pronto de teletrabajo o en las múltiples formas que, si bien es cierto, era la oportunidad para incorporar múltiples normas aisladas, para incorporarlas en una normativa, era la herramienta fundamental y era el elemento importante, algo que claramente no se llevó a cabo y por el contrario lo que hicimos fue darle un tinte político a una reforma que tenía que tener un componente técnico de aplicación y no se hizo. Creo que la reforma va a llevar a que de pronto no menos en 10, menos de 10 años tengamos que hacer una reforma y me atrevo a ser desalentador en decir que el siguiente gobierno, si llegara a aprobarse esta, el siguiente gobierno va a buscar o modificarla para poder ampliar el espectro de cobertura o en su defecto buscar de pronto de no desacreditar, pero sí desbalancear con algún proyecto de reforma alterno que pueda de pronto modificarse conforme a la tendencia política que pueda darse en el Congreso. Eso es importante. Considero que la reforma no fue clara, no fue coherente al momento de hacerlo a la realidad actual y sobre todo algo que los abogados, al momento los laboralistas, tratamos de analizar eventualmente la progresividad en la implementación de las normas, es decir, para ir mirando el balance de cómo se va aplicando y el mejor ejemplo es la disminución de la jornada laboral con la 2101, que es la segunda vez que la traigo a colación, porque que considero que fue una buena norma desde el punto de vista de la creación de un derecho con la disminución de la jornada y se va analizando originalmente y se va a ir adaptando los empleadores a esa nueva forma. Entonces creo que eso es lo que tenía que haberse realizado en la reforma, primero con el consenso del gobierno, segundo ajustado a una realidad y mucho más importante, una progresividad, porque el mercado laboral claramente no está diseñado para la implementación o la imposición de esta reforma. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del Café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.